Hola a todos, damas y caballeros, amables amigos, les saluda el fabuloso Kadani, transmitiendo vivo y en directo desde León, Guanajuato. Fíjense qué bonito, todavía estamos en León, Guanajuato, disfrutando de aquí, del lugar. Y queremos continuar con la lectura de la palabra del Señor. Yo sé que hemos estado unos días sin compartir con ustedes videos, pero bueno, queremos continuar con la lectura del día de hoy, 17 de noviembre. Fíjense ya cómo pasa el tiempo tan rápido, por eso no hay que dejar de leer la palabra del Señor. Y para hoy, 17 de noviembre, la guía que estoy usando para leer me indica, me orienta que para hoy debemos leer en la epístola a los romanos, la carta de Pablo a los romanos, capítulo 1, 2 y 3. Así que vamos a leer Romanos 1, 2 y 3. ¿Ok? Dígase la palabra del Señor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser... No, a ver. Bueno, sí. Vamos a editarlo también. Ok, y para hoy 17, ok, y para hoy 17 de noviembre, la guía nos indica que debemos leer el capítulo 1, 2 y 3 de la epístola de Pablo a los romanos, la famosa epístola a los romanos. Y bueno, pues como ya tengo la costumbre yo, cada vez que iniciamos un libro de la Biblia, un nuevo libro de la Biblia, pues leemos la introducción o leo la introducción que viene aquí en esta versión de mi Biblia. Y dice así: Romanos. La carta de Pablo a las iglesias romanas que se reúnen en casas ha sobresalido entre los escritos del Nuevo Testamento por su influencia pastoral y teológica. Su tema principal es la doctrina de la salvación e incluye las consecuencias prácticas de esta nueva vida en Jesucristo para los creyentes. Romanos explica el Evangelio en relación a las promesas del Antiguo Testamento y la ley mosaica, el papel de las buenas obras y el don de la justicia de Dios, a la luz de la propagación del pecado humano y sus resultados tanto en los creyentes como en los incrédulos. Son todos los temas que habla el libro de Romanos, o la carta de Pablo a los Romanos. Autor es el apóstol Pablo, ¿sí? La fecha estimada más o menos 57 años después de Cristo, el año 57 después de Cristo. O sea, está bien cerquita de los hechos de la vida del Señor Jesucristo. Y los temas que encontramos en la epístola a los romanos es fortaleza a los creyentes en Roma, el origen del pecado, la justicia y la justificación, la unión con Cristo, las relaciones con los demás. Wow, fíjense qué tremendo temas tan especiales, ¿no? Que Pablo, que Pablo menciona en esta carta. Obviamente, si Pablo escribe esto es porque hace falta, ¿no? Porque en esos momentos hacía falta hablar acerca de esos temas y mucha gente quizás no los ignoraba, muchos creyentes hacían cosas que no eran las correctas, ¿no? Pero bueno, Pablo viene a ordenar un poquito las cosas, ¿no? Específicamente para los cristianos que están en Roma. Es que tremendo. Pero bueno, vamos a continuar. Recuerden que en este serie de Leamos la Biblia juntos, pues solamente leemos la Biblia. Nada más leemos la Biblia, no opinamos, no digo mi punto de vista de que, mira, la Biblia dice así. O sea, no. Nada más leemos la palabra del Señor. Así que vamos a ver capítulo 1, 2 y 3 de la epístola a los romanos. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas a las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué padre! A todos los que estéis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ya se presenta Pablo. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones.
rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados. Ay, qué bonito, confortados por la fe, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora me he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, me salió bonito, al judío primeramente, y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, le es manifiesto. Porque lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios así lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Wow. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Wow. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose los sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. ¡Wow! El cual es bendito desde los siglos, por los siglos, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres dejaron el uso natural de la mujer, guiño, guiño, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es algo que parece ser que Dios no aprueba, ¿verdad? Esto que dice aquí. Pero bueno, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Uy, qué cosa tan tremenda. Bueno, pues ese fue el capítulo 1 de la epístola, de la carta de Pablo a los romanos. Empieza Pablo con todo, ¿verdad? Empieza Pablo dándole, pero duro y tupido a los romanos, ¿ok? Sin pelos en la lengua. Bueno, seguimos. Capítulo 2 de la epístola de Pablo a los romanos. Recuerden que en los tiempos de que Pablo escribió esto, es un solo oficio, es una sola carta, no son... Pablo no lo dividió en capítulos, la división de capítulos fue después, ya cuando cuando se empezó a crear el canon bíblico, ¿no? Pero bueno, cuando Pablo lo escribe es una sola carta, va uno tras otro, y por eso termina el capítulo 1 y sigue él hablando de este tema. Por lo cual, capítulo 2, eres inexcusable, o sea que no tienes excusa. Hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces ¿qué? Lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad.
Y piensas esto, hombre, tú que juzgas lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menospreciarás las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad, está padrísimo esto, te guía al arrepentimiento. O sea, la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Padrísimo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nota gruesa. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien, no, perdón, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, fíjense, y también al griego. Pero gloria, honra y paz y todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Ahí está. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. ¡Wow! Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo, o sea, no has entendido nada, no has aprendido nada. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que dominas, tú que abominas, tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Wow. Hay que estudiar un poquito más acerca de qué es la circuncisión. Si alguno de no sabe, ahí les dejamos de tarea para que sepan qué es la circuncisión, ¿no? Y entiendan esta parte, porque así hace falta algunas cositas. Bueno, si pues el incircunciso guardará las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Wow. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, sí, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. A ver, otra vez. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Ahí está. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Qué tema, es un temazo. Temazo, se acabó ya el capítulo 2
de la carta de Pablo a los romanos. Un temazo este de la circuncisión y de la, y de la ley. No, es tremendo. ¿Eh? Por ahí, bueno, no vamos a seguir, no va a hacer ningún comentario. Si tienen preguntas, háganlas ahí en la caja de comentarios y yo trataré de responder, ¿no? Acerca de todo esto, ¿no? Pero está excelente este capítulo y le da duro y a la cabeza a muchos que creemos que pudiéramos tener algún tipo de privilegio delante, Señor. Pero bueno, sigamos, capítulo 3, ya nos falta nada más el capítulo número 3. Y sigue, les digo, la carta es una carta completa una tras otra. Nosotros dividimos los capítulos para ordenar un poquito la Biblia y poder orientarnos, ¿no? Pero bueno, seguimos. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? Uy. ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. Fíjese, pues sí hay muchas, sí hay ventaja. En todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Fíjese, los judíos es confiada. Perfecto. De ninguna manera. Antes bien, a ver, perdón, ya me salté un versículo, perdón. ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la exposición? Mucho, en todas maneras. Primeramente, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. No. Ok. Este tema está padrísimo porque muchas veces la gente dice, yo no creo en Dios porque voy a ser como fulano de tal, que es creyente y es malo. Pero aquí vemos que si algunas personas que se suponen que son creyentes dan un mal ejemplo, dan un mal ejemplo, se hace nula la fidelidad de Dios. No, Dios sigue siendo fiel y Dios sigue siendo... Es padrísimo. Seguimos. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y vengas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pues si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Uy. ¿Y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos a pecado. O sea, no hay diferencia. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que estáis bajo la ley para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es tremendo. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es gratuito, no hemos hecho nada para ganar la salvación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? La jactancia. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley?
¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Eso está grueso, grueso, grueso. Otra tarea, aparte de lo de la circuncisión. Aquí habla de dos tipos de personas, judíos y gentiles. Entonces, si alguno de ustedes no sabe la diferencia, también se los dejo tarea. Porque, bueno, no es gran cosa. Los judíos son el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham y de la tribu de Israel, del país de Israel y todas las tribus de Israel. Y los gentiles somos los que no somos la descendencia de sangre de Abraham. Somos descendientes por fe, pero no por genealogía, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre judío y gentil. Entonces, si alguno lo sabe, investigue un poquito más, porque sí aquí hay algunos conceptos que si no los conoce uno, bueno, pues pudiera uno confundirse. Bueno, pues así fue, ese fue el capítulo 1, 2 y 3 de la carta de Pablo a los romanos. Está súper interesante, habla de temas muy, muy, muy importantes que en algún momento se está debatiendo, incluso hasta el día de hoy hay mucha gente que debate esto de que si cumplo la ley yo voy a ser mejor que los demás, etcétera, etcétera. Y no es la idea, ¿no? Estamos leyendo aquí, es claro lo que Dios dice, entonces pues les recomiendo seguir leyendo o que sigamos leyendo la palabra de Dios juntos. Pues muchas gracias a todos por su paciencia, gracias por acompañarme en esta lectura de la palabra del Señor. Espero que sea de bendición para ustedes. Recuerden, hoy leímos Romanos 1, 2 y 3. Hoy es 17 de noviembre. Y estamos leyendo la palabra del Señor juntos. Ya saben, denle like, comparten, comenten, suscríbanse y denle click a la campanita para que cada vez que yo suba un video les llegue una notificación. Muchas gracias por vernos. Cualquier comentario, queja, sugerencia, amenaza, escríbalo ahí, yo lo coleo, yo lo contesto y espero que sea de mucha bendición para ustedes. Dios les bendiga mucho, nos vemos mañana. Recuerden, soy Fabuloso Cadani. Yo soy Fabuloso Cadani, transmitiendo en vivo y en directo desde León, Guanajuato. Dios les bendiga a todos. Adiós.